Muy buenas tardes. En nombre de la Cámara Chilena del Libro, le damos la bienvenida a la sexta jornada de FILSA Virtual 2020. A continuación, le invitamos a la charla Eclipse. ¿Qué son los eclipses? ¿Por qué y cómo suceden? Participa Juan Carlos Beamín, doctor en astrofísica. Organiza Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma. Hola, bienvenidos a esta charla de eclipses, donde vamos a estar conversando uno de los temas como que se vienen esta próxima semana. Probablemente lo han escuchado, el 14 de diciembre vamos a tener un eclipse total de sol y por supuesto nos estamos preparando de todas las maneras posibles. Como ya me presentaban, soy Juan Carlos Beamín, soy astrónomo y coordinador científico del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile. Y el día de hoy vamos a hablar sobre este tema y sobre qué cosas tenemos que hacer, qué cosas podemos mirar, independiente de dónde nos encontremos. Así que para ello tengo preparada una presentación y voy a compartir pantalla para que puedan seguir la charla de ahora. Bueno, como les decía, el 2020 tenemos un eclipse total de sol. Las personas que estén en la Araucanía van a poder disfrutarlo de forma completa, también la gente en el norte de la región de los ríos. Y en el resto del país veremos un eclipse parcial de sol. Pero, ¿qué son los eclipses? ¿Cuál es su origen? Quiero llevarlos un poquitito a la historia de los eclipses, la historia de la humanidad. Puesto que el ser humano siempre ha sentido una fascinación por el cielo, también ha sido extremadamente útil para poder planear las cosechas, para todo lo que es la agricultura y la navegación. Hoy en día también nos da un patrimonio de la humanidad, el poder realmente observar el cielo y poder ser como la conciencia del universo es algo que siempre ha fascinado mucho, mucho al ser humano. Y en un tiempo, los eclipses, bueno, quizá todavía, los eclipses están llenos de misterios, supersticiones, augurios, se ligaron mucho a la hechicería, a la magia, a la astrología y también a las cosas que iban a pasar en la Tierra. Hay que recordar que los eclipses tienen como protagonistas al Sol, a la Luna y a la Tierra. Y recordemos que estas tres son siempre los seres como de adoración por excelencia en todas las culturas. Recordemos a Amon-Ra, el dios principal de los egipcios, efectivamente es el sol. En China pasa exactamente lo mismo, en Babilonia también, en Grecia y en Roma, los dioses principales siempre están relacionados con el sol. Y es por ello que es tan importante que durante un eclipse, durante el cual el sol pierde su fuerza, deja de brillar a plena luz del día, generalmente se asociara con catástrofe y con malos augurios. Por ejemplo, aquí hay tres ilustraciones del pasado, de por ejemplo los chinos, los indios y los países nórdicos, donde el sol está siendo consumido por un lado, en el caso de China, y hay un dragón que está tratando de comerse el sol, su dios, y por lo tanto se trataba de evitar. ¿Cómo se hacía? Bueno, trataban de tirar flechas encendidas para recordarle al sol que volviera a brillar y para espantar a este dragón. En India hay un mito mucho más interesante también que se puede ir siguiendo. Les voy a dejar un libro al final con algunos de estos mitos que ustedes pueden descargar el libro completamente gratis y pueden leer un poco más acerca de cómo ven los eclipses las distintas culturas a lo largo de la historia. Pero en particular me quiero centrar en un grupo que eran realmente unos astrónomos y astrólogos. En ese tiempo la ciencia no estaba separada de la pseudociencia y en el caso de los astrólogos de Babilonia en particular, eran un grupo extremadamente prolífico en cuanto a poder explicar o predecir los eclipses. Ellos realmente hicieron grandes estudios del cielo, no solamente diseñaron las primeras constelaciones, también adoraban a Venus, a la Luna, al Sol, por supuesto. Ahí pueden ver en este grabado sobre piedra, donde está el emperador o el rey de Babilonia, con algunos de sus sacerdotes, explicando un eclipse de sol justamente donde vemos el sol, la luna y la tierra alineados. En particular, me interesa saber que estas personas hace prácticamente 2500 años, un poco más, ya sabían predecir los eclipses. Ellos no tenían una teoría, no sabían de matemática, por así decirlo, como sabemos hoy día, no tenían las ecuaciones de Newton para resolver, pero aún así, solamente debido a sus continuas observaciones, fueron capaces de predecir que los eclipses tenían algo así como un ciclo de 18 años, que se llamaba el ciclo de Saros. Es decir, cada estos 223 meses se iban a repetir ciclos de eclipses, que son aproximadamente 38 posibles eclipses. Eso quiere decir que cada 18 años vamos a tener el eclipse, pero no en el mismo lugar de la Tierra, sino que desplazado
más o menos un tercio de la Tierra. O sea, este eclipse que nosotros vamos a vivir el 14 de diciembre de 2020 en Temuco debería repetirse el año 2058, pero no en Temuco, sino un poco más al sur de lo que sería Sudáfrica. Y después, en 18 años más, dije mal el número, 2020, 2038 y después 2056, debería repetirse de nuevo en Nueva Zelanda y después otros 18 años más para pasar de nuevo relativamente cerca de la zona de Temuco. Así que en este caso va a tocar un poco más al sur probablemente. Estos ciclos de 18 años todavía siguen siendo válidos, se repiten más o menos las mismas series y a mí me impresiona, digamos, solo con observaciones de ellos y de sus ancestros fueron capaces de predecirlo, sin ningún tipo de matemática. Y en particular este es un objeto muy interesante que se diseñó en el siglo II o III a.C., que fue el primer computador mecánico de la historia, conocido como el mecanismo de Anticitera, por los griegos. En particular fue encontrado en el mar Mediterráneo, sumergido en un barco, se estaba transportando probablemente este mecanismo. Era una serie de engranajes que permitía justamente calcular y predecir los eclipses. Era una especie de reloj, por así decirlo, astronómico. Así que sabemos que existen estos mecanismos, estos siglos de anticipación versus los primeros mecanismos de engranajes que nosotros tenemos registro. Así que realmente sabemos que existen, esto es bastante complejo, probablemente existen algunos más sencillos que se han ido perdiendo por el paso de la historia, básicamente. Sería el primer computador mecánico de la historia en el siglo II o III a.C., las fechas más tardías, más tempranas que podría haber sido. Pero tuvimos que esperar, desde estas predicciones que hicieron los babilonios, desde estas calculadoras que hicieron los griegos, tuvimos que esperar hasta el siglo XVII, 1600, para que apareciera la gran figura de Johannes Kepler, que fue quien también dijo que las órbitas de los planetas en torno al Sol no eran círculos, como decía Copérnico y como decía Aristóteles, digamos, toda esta perfección esférica la rompe Kepler, pero además de eso explica por qué suceden los eclipses. Y un poquito después, con la llegada de Isaac Newton y sus ecuaciones de Newton, la ley de gravitación universal en particular, que se puede calcular con una precisión exquisita cuándo y dónde ocurrirían los eclipses totales de Sol, simplemente resolviendo estas ecuaciones. Así que tuvieron que pasar aproximadamente 1800 años desde estas predicciones, desde los griegos, o 2300 años desde la predicción de los babilonios, hasta que pudiéramos tener realmente una teoría que explicara matemáticamente cómo se producen los eclipses. Pero entre medio hubo alguna predicción bien interesante, en particular Cristóbal Colón en Jamaica, el 29 de febrero de 1503, no los querían dejar ir a él y a los tripulantes de su expedición, si no me equivoco, la cuarta expedición de Colón a América, y no los querían dejar ir, los tenían prisioneros, y le dice, bueno, si ustedes no devuelven a mi tripulación con las cosas que nosotros exigimos, mañana yo les voy a quitar la luna y la voy a hacer desaparecer, voy a hacer que se ponga de sangre. Obviamente no le creyeron. Al día siguiente, durante la noche, luna llena, empieza a oscurecerse y la luna se transforma en una luna roja de sangre y se eclipsa completamente. Esto obviamente causó el temor, asumieron a Cristóbal Colón como un dios por esta predicción del eclipse y los dejaron ir a él y a sus tripulantes. También hay otras historias bastante interesantes sobre los medios y los lidios que estaban peleando y durante la batalla, que ya llevaba bastante tiempo, se produce un eclipse total de Sol. Asustados porque creían que habían enojado a sus dioses debido a sus batallas, se retiran cada uno a sus campamentos y ahí mismo empiezan a negociar el tratado de paz. Así que los eclipses han tenido también historias interesantes a través de la historia, cesando guerras o liberando tripulaciones prisioneras. Pero en particular quiero mencionar que el 29 de mayo del siglo pasado, hace 101 años, se comprobó, gracias a un eclipse de Sol, uno de los cambios de paradigma más grandes en la ciencia, que es justamente la teoría de la relatividad general de Einstein. Einstein había publicado su teoría de la gravedad en 1915. Mucha gente no la aceptaba, porque tenían una extremadamente robusta teoría de Newton que predecía prácticamente todos los movimientos que nosotros queríamos. Y Einstein dice, bueno, pero esto no está completo. En realidad, la gravedad como tal no existe, sino que es una deformación del espacio-tiempo y cambia totalmente la percepción de lo que es la física en el siglo XX.
Y gracias a un eclipse es que esta teoría se pudo comprobar por primera vez, gracias a Sir Arthur Eddington, que hizo unas expediciones en África y en Brasil y pudieron efectivamente comprobar que la teoría, lo que predecía la teoría de Einstein versus lo que predecía la teoría de Newton, Einstein tenía razón y fue el primer gran paso, el primer gran sustento que se le dio a esta teoría, que se ha ido comprobando una y otra vez a lo largo de todo el siglo XX y del siglo XXI en particular. ¿Pero qué es un eclipse? Bueno, tenemos el sistema solar, el Sol en el centro, los planetas orbitando, aquí ustedes pueden ver prácticamente todos los planetas, o sea, no prácticamente, pueden ver todos los planetas del sistema solar, también los asteroides y las lunas. En el caso del tercer planeta desde el Sol es la Tierra, y pueden ver que la Luna, particularmente grande para el tamaño de la Tierra, produce los eclipses. Es el único planeta terrestre donde se producen eclipses totales de Sol. ¿Y cómo pasa? Bueno, la Tierra viaja a una velocidad increíblemente grande de 30 kilómetros por segundo en torno al Sol, y la Luna orbita a esta Tierra en movimiento, y de vez en cuando, solamente en 2 periodos al año, que en este momento están cayendo en invierno y en verano, junio, julio y diciembre aproximadamente, se pueden alinear perfectamente el Sol, la Tierra y la Luna, y de esa manera la sombra de la Luna cae sobre la Tierra, como pueden ver ahí. Entonces, esta alineación perfecta que se produce solamente en 2 épocas genera los eclipses de Luna y los eclipses de Sol, como el que vamos a ver en una semana más. También se produce, obviamente, en estas mismas temporadas, los eclipses de Luna, que en el caso de este año no había ningún eclipse total de Luna, pero sí parciales o penumbrales, que se llama, cuando la Luna pasa por la sombra que proyecta la Tierra. Las condiciones son las mismas, se alinea perfectamente el Sol, la Tierra y la Luna, y se produce en este caso, como vemos en la imagen, un eclipse de Luna, o cuando esa Luna alinea el Sol, la Luna y la Tierra, se produce un eclipse de Sol. ¿Qué tipos de eclipses solares existen? Porque sabemos que vamos a tener uno. Bueno, existen básicamente 3 eclipses, que son los eclipses anulares, totales y parciales, y vamos a ver más o menos de qué se tratan. Un eclipse total es cuando están los 3 alineados y la sombra de la Luna se proyecta bien en la Tierra. Como podemos ver en la figura, hay una zona de penumbra, que es no completamente oscuro, y una zona muy pequeña, una pequeña franja de la Tierra, que se llama umbra, que queda completamente oscurecida. La Luna tapa por completo al Sol. Esto es un eclipse total. Solo es un eclipse total en la zona donde está la umbra, una pequeña franja de tierra de aproximadamente 90-100 kilómetros de ancho. Solo eso. Y en el resto se ve un eclipse parcial. Vamos a ver enseguida lo que es eso. Y así es como se ve un eclipse total. La Luna comienza lentamente a bloquear la luz hasta que tapa por completo al Sol durante unos minutos y luego termina y deja de bloquear la luz del Sol. Esto es lo que van a ver las personas que puedan estar en la zona de totalidad, que cubre desde el Temuco hacia el sur aproximadamente, hasta el norte de la región de los ríos. También están los eclipses parciales, que es lo que vamos a ver nosotros, por ejemplo, desde acá de Santiago, la gente en el norte de Chile, o más al sur, por ejemplo, en Valdivia, Puerto Montt, Aysén o la Patagonia. Todos los demás vamos a estar en la zona de penumbra, donde el Sol es parcialmente bloqueado. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Algo parecido, pero el Sol nunca está cubierto por completo. Así que ustedes pueden salir a mirar con sus lentes, como vamos a conversar en unos segundos más, y ver esto en el Sol. Vemos cómo baja el brillo, porque por supuesto estamos bloqueando la luz del Sol. En Santiago, para tener una referencia, el eclipse en su máximo esplendor va a tapar un 78% de la luz del Sol. Así que eso es lo máximo que vamos a poder ver esta ocasión. También están los eclipses anulares, que son, como pueden ver en la imagen, la Luna está ligeramente más lejos de la Tierra porque su órbita no es perfectamente circular, sino que es un poquito elíptica. Entonces los eclipses a veces pasan cuando la Luna está muy cerca de la Tierra, pero a veces pasan cuando la Luna está muy lejos de la Tierra. Y en este caso, además, como es verano en el hemisferio norte,
en este particular caso, la Tierra está ligeramente un poquito más cerca del Sol, el Sol se ve un poquito más grande y la Luna va a estar más lejos, perdón, no está más lejos, pero está un poco más cerca, se va a ver total. Pero si la Luna estuviera en la parte más lejana, no alcanzaría a cubrir por completo al Sol y se produciría un eclipse anular como los que han sucedido en otras ocasiones. Vamos a ver un video rápido. El eclipse anular no cubre por completo la sombra y como ustedes pueden ver en la foto, hay una penumbra, igual que en el total, o sea, las zonas que están más alejadas ven un eclipse parcial y los que están como en la franja central, debido a que la sombra cae, por así decirlo, en el espacio y después se vuelve a proyectar un poquito más, se llama antumbra. Eso quiere decir que no se produce una totalidad de oscuridad y queda un anillo de fuego. Son muy lindos, muy impresionantes los anulares, pero los eclipses totales tienen la gracia de que se hace completamente de noche y eso genera una experiencia mucho más increíble. Esto es un eclipse anular, para que lo vean. La Luna se ve más pequeñita que el Sol y no logra taparlo por completo nunca. Así que esto también es otra de las formas. En este caso, en ninguna parte de la Tierra se va a ver eclipse anular, solamente total o parcial. Eclipse en Chile, bueno, nosotros como ya les contábamos, esta es la imagen de lo que estamos viendo acá. Esto es lo que nos va a pasar ahí. Esto es una figurita sobre África, pero va a pasar lo mismo sobre Chile. En Chile en particular han habido varios eclipses en estos últimos 10 años. Hubo uno el 2011 que llegó en la zona de Aysén, en la Patagonia chilena. El 2019, el 2 de julio, tuvimos un eclipse total que pasó por el norte de Chile, en particular en La Serena y en el sur de Atacama. Y ahora el 2021 tenemos uno que va a pasar por todo lo que es Araucanía y en el norte de los ríos. Y no vamos a tener otro eclipse solar total hasta el año 2048. El territorio nacional va a dejar de tener eclipses. Es verdad que va a haber uno en la Antártica el próximo año, el 4 de diciembre del 2021, pero claramente llegar a ese lugar no es fácil y es extremadamente prohibitivo en términos de precio. Probablemente un crucero en la Antártica debe costar 30 millones de pesos y claramente es mucho más de lo que uno puede pagar probablemente. Va a ser el eclipse. Solamente en el puntito negro del centro se va a ver total, en la zona naranja 90% de cobertura y en la zona más amarillenta entre un 20 y un 40% solamente. Así que así es como se va a ver, incluso hasta el norte de Perú, Ecuador, Bolivia, todos van a ver uno parcial, pero en Chile tenemos la suerte, y en Argentina, en el sur de Argentina, va a haber eclipse total de sol. ¿Qué cosas estar atentos? Si están en la zona de totalidad, hay un par de cosas que hay que estar expectantes porque son muy rápidas, duran muy, muy pocos segundos, y son en particular las perlas de Bailey. ¿Qué son estas? Cuando la luna está entrando y casi tapando por completo al sol en los últimos segundos previos a la totalidad, la luna, al no tener una superficie perfectamente redonda, perfectamente esférica, sino que tiene montañas y valles, las zonas de las montañas cubren primero el sol y los valles dejan pasar pequeña luz. Eso es lo que se puede ver en la figura que están viendo, que se ven como una parte brillante arriba, a la derecha, y abajo a la derecha también vemos pequeñas zonas que son valles o cráteres que han dejado pasar luz a través de ello. Eso se denominó las perlas de Bailey. Bailey las observó, las describió y también propuso su explicación, que efectivamente era por las imperfecciones que hay en la luna. Es realmente muy bonito ver esto segundos antes de la totalidad o segundos después de la totalidad. También se produce cuando la luna va saliendo, también deja pasar unos pequeños rayitos de luz y es en ese momento en que todos debemos volver a usar nuestros lentes para observar el eclipse, porque ya después va a ser simplemente mucha luz. Y la última luz que llega desde el último rayo de luz se le llama el anillo de diamante, puesto que ya se empieza a iluminar el alrededor con la corona del sol, y la última luz hace como la forma de un anillo de diamante. Es realmente muy bonito ver tanto las perlas de Bailey como el anillo de diamante previo a un eclipse. Y luego de eso, después de un segundo más, la oscuridad total, podemos ver la corona del sol. La corona del sol es la capa más externa, logra temperaturas ridículamente altas. Para hacerse una idea, en el centro del sol existe una temperatura superior a los 10, 15 millones de grados, que son las que mantienen el motor, la energía del sol, el brillo del sol,
y a partir de ahí se empieza a enfriar constantemente hasta que llega a la superficie del Sol. En la superficie del Sol tiene aproximadamente 5.500 grados de temperatura. 5.500, o sea, muy alta. Pero la corona del Sol, que es una capa más externa, ya no está como pegadita al Sol, no es de forma redonda. De hecho, ustedes pueden ver que es como una especie de cilindro y con rayos hacia distintas partes. Es material muy caliente, pero que tiene temperaturas cercanas a los 3 millones de grados. No sabemos los científicos cómo logra la corona alcanzar temperaturas tan altas. Es verdad que es mucho menos denso, hay algunas ideas quizá que tienen que ver con el campo magnético del Sol, estas manchas, etcétera, pero no tenemos certeza todavía de cómo la temperatura logra subir hasta esas temperaturas. Y para eso se hacen estudios a través de misiones espaciales y de observaciones de corona durante los eclipses también. Pero es uno de los grandes misterios, pero más allá de lo misterioso que sean, realmente es fascinante poder verlo. Es imposible transmitir con palabras, con imágenes, lo que se ve durante un eclipse total. Solo las personas que han visto un eclipse total pueden decir, wow, es lo más fascinante que hemos visto. Además de eso, de la corona, que de por sí se lleva todas las miradas durante ese momento, también van a poder ver estrellas. En particular también vamos a poder ver planetas. Va a estar visible Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno. Así que vamos a estar viendo 4 planetas, además del Sol, la Luna y por supuesto nuestro planeta Tierra el próximo 14 de diciembre en la zona de totalidad. De verdad que no hay forma de transmitir todo lo maravilloso que es. Si tienen la posibilidad de estar ahí, no se lo pierdan por nada del mundo. Quienes estén en la zona del eclipse total, salgan a mirarlo. Hay un montón de mitos. Yo sé que hay muchos mitos de decir, no, que hace mal, que no. Mentira. Solamente hay que tener la precaución de usar lentes antes, durante la fase parcial, y durante la fase total no es necesario usar los lentes. Pueden mirarlo a ojos desnudos y realmente la experiencia más linda que yo he tenido, al menos en mi vida, de haber observado uno de estos. Si se van a trasladar, solamente recordarles que lo hagan con extrema precaución. No arriesguemos nuestra vida por el COVID-19. Recordemos que es una pandemia mundial y tenemos que cuidarnos entre todos. Así que si es que van a trasladarse, por favor, eviten las ciudades que van a estar más congestionadas, probablemente Pucón y Villarrica. Traten de no visitar esas ciudades. Se va a ver en toda la costa. Voy a mostrar unos mapas en unos segundos más y retomar este tema. Solo planteé una pregunta y la expliqué un poquito al principio. Es ¿por qué si la Luna orbita la Tierra de forma regular y tenemos todos los meses lunas llenas, todos los meses lunas nuevas, ¿por qué no hay eclipses todos los meses? Y la respuesta tiene que ver con que la Luna orbita la Tierra, es verdad, y la Tierra orbita al Sol al mismo tiempo, pero no se orbitan en el mismo plano. Es decir, la órbita de la Luna está ligeramente inclinada con respecto a la órbita de la Tierra, tan solo 5 grados. Pero esos 5 grados hacen que la mayor parte del tiempo la sombra de la luna nueva, por ejemplo, caiga fuera de la Tierra y no se produce un eclipse total. Lo mismo con la Tierra, la mayor parte del tiempo la sombra de la Tierra cae fuera de la luna y no se produce un eclipse de luna. Solamente 2 veces al año, cuando se alinean, por así decir, estas dos órbitas, es que se producen las temporadas de eclipses. ¿Y por qué son menos frecuentes los eclipses solares que los lunares? Bueno, eso tiene que ver por el tamaño relativo. La Tierra, en comparación a la Luna, es muy grande y por lo tanto la sombra que proyecta es más grande. Por lo tanto, es mucho más probable que la Luna pase por esta zona de sombra a que la Tierra pase por esta zona de sombra de la Luna. Así que son menos frecuentes, efectivamente. Otra vez, un par de tips más antes de que termine esta charla y para dejar también tiempo por si tienen alguna pregunta. Es que durante los eclipses solares se pueden ver algunas de las características del Sol que son, al menos para mí, algo bastante fascinante. Uno se imagina el Sol como la típica estrella de 7 puntas que uno dibuja, o de 5 puntas que uno dibuja en el colegio, y la verdad es que el Sol en realidad es una esfera. El Sol es redondo, prácticamente perfecto. Si ustedes tienen los lentes para observar el eclipse, salgan hoy, miren el Sol con sus lentes y van a ver que es perfectamente un círculo. Durante un eclipse se pueden ver pequeñas imperfecciones, por así decirlo, de un color anaranjado rojizo, que son la cromósfera del Sol. La cromósfera es una capa ligeramente superior, donde se producen justamente todas estas erupciones. Las erupciones
no se ven en movimiento, y eso es algo que hay que advertirlo. Probablemente si a ustedes les gusta la astronomía y han visto videos de la NASA con estas erupciones, ven que se mueven muy rápido y son muy violentas. Esas erupciones en general duran del orden de 10 horas o un par de horas hasta un par de días. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos ver cómo se mueven, tendríamos que estar mirando ahí horas. Así que en una visión rápida no las podremos ver. Pero sí podemos ver como una instantánea, una foto de ella. Y para que se hagan una idea, si ustedes ven una pequeña cosita rosada, rojiza, anaranjada en el eclipse, para que tengan una idea, es lo que se ve en la foto de aquí. Más o menos del tamaño, o 10 veces el tamaño de nuestro planeta Tierra. Esas lengüitas de fuego tan pequeñas, esas pequeñas imperfecciones, son mucho, mucho más grandes que nuestro planeta. Tienen tanta energía. Solamente esa lengua que se ve de fuego ahí aumentada, ese pequeño porotito que uno va a ver en torno al Sol, genera más energía que la que la Tierra, o que la Tierra necesitamos todos los seres humanos durante un año. O sea, en esa explosión, solo con una, podríamos alimentar de energía a toda la humanidad. Bueno, es realmente algo muy lindo, hay que estar atento y poder observarlo. Solamente en la zona de totalidad, por supuesto. Además, si es que tienen algún equipo que puedan utilizar, y si es que el Sol, por ejemplo, el otro día tenía una mancha solar que era visible solamente con los lentes, podían ver un puntito negro, se pueden ver justamente que es un círculo, manchas solares. Si tienen algún telescopio especial, se puede ver que se oscurece un poquitito hacia los bordes y estas prominencias. Así que el Sol, el gran protagonista ahí para estar atento durante este eclipse total. Y aquí, de nuevo, esta es mi diapositiva clave para quienes no viven en la zona de totalidad. Si usted vive en Nueva Imperial, Puerto Saavedra, Teodoro Schmidt, Nueva Tolten, Lanco, Panguipulli, Villarrica, Pucono, Purarehue, no necesita moverse. Temuco tampoco, Padre de las Casas también. Y disfruten de mirar el eclipse. Si se van a trasladar, si van a ir a Victoria, a Lautaro, si viven en zonas Valdivia o más al norte o más al sur de Chile y se van a trasladar, la petición especial es, por favor, háganlo de forma responsable. Nosotros, como Centro de Comunicación de las Ciencias, como Fundación Chilena de Astronomía, donde también trabajo y colaboro, no ir a ciudades grandes, en particular Temuco, que está en cuarentena y se están pasando muy mal. Pucón y Villarrica, por favor, también. Yo sé que hay mucha gente que ya tienen la idea de ir a esos lugares, pero se va a ver igual en Gorbea, igual en Teodoro Schmidt, va a durar lo mismo. Y no vale la pena contagiar a la gente, arruinarles el verano, a estos emprendedores, a todas las personas que viven ahí. Por favor, también a verlo de forma responsable y no subir los contagios en una región que le ha afectado tanto el tema del COVID-19. Lo pueden ver incluso en la carretera. Si es que van por el día, si usted está en Lautaro y quiere verlo, vaya a la carretera, para un minuto, observa el eclipse durante lo que dure y después se devuelve. Pero de verdad es un tema la pandemia que estamos viviendo y podemos hacerlo de manera sin poner en riesgo la vida de nosotros, de nuestros cercanos, de nuestras familias. Así se va a ver el cielo nocturno desde Temuco. Podemos ver el Sol eclipsado, ahí van a estar los 4 planetas a la izquierda, el más cercano Mercurio, bien brillante a la izquierda va a estar Venus y bien brillante a la derecha Júpiter y un poquito menos Saturno, además de algunas estrellas que vamos a poder observar. Este es un video que yo hice durante el 2 de julio del año pasado. Es como se ve, yo no soy fotógrafo para nada, bueno, van a poder notar la calidad de las fotos no es la mejor, pero así de impresionante es. Simplemente colocándole un lente a la cámara, puedo obtener esta secuencia de fotos que ni como un video. Desde las 11:40 hasta las 1, esto es lo que está pasando. Cada vez se oculta más el Sol. Y durante 2 minutos podremos observar esto. Luego, durante otra hora y media, otra hora 20 minutos más, la Luna va a seguir saliéndose del Sol. Y vamos a ver, de verdad, uno de los fenómenos más lindos que hay en la naturaleza. ¿Podemos observar el Sol? Por supuesto que sí, usando la seguridad de los lentes certificados. Por favor, no usen bolsas de basura, y vidrios ahumados, radiografías, CD, rayos X, nada de eso sirve. De soldador, si son grado 12, traten de usarlos por unas fracciones de segundo solamente, no los usen más tiempo porque aún así los grado 12 no sirven. Los grado 10 no sirven para nada, dejan pasar demasiada luz. Así que lentes certificados,
por favor traten de comprarlos con anticipación, así se evitan los problemas de pagar 5.000 o 10.000 pesos. Estos lentes cuestan entre 1.000 y 2.500 pesos, no deberían pagar más por ellos. De verdad se puede ver, ahí vemos un ejemplo de algunos cartoncitos o de lentes. Usar lentes de sol, por más que sean polarizados, son de la marca que ustedes piensen, no sirven los lentes. Si van a usar un telescopio, por favor, nunca apunten el telescopio al sol, a menos que sea un telescopio especial para observar el sol, como el que ven en la fotografía. Los telescopios pueden, o sea, les garantizo que si tienen un telescopio y le apuntan al sol, van a quemar el ocular, y si que ustedes ponen su ojo, se van a quemar literalmente el ojo. Así que, por favor, no lo hagan de ninguna manera. Y finalmente, un mensaje para que descarguen. Tengo para el año pasado, preparándonos al eclipse, escribí este libro que se llama Astronomía Ilustrada, editado y publicado por el Centro de Comunicación de las Ciencias. Es completamente gratis, lo pueden descargar desde el sitio de internet de la universidad. Pueden descargar este y más de otros 40 libros completamente gratis de diferentes temas. Este es de astronomía, por supuesto, el Sol, la Tierra, la Luna y los eclipses, explicando qué pasa, cuándo van a dejar de ocurrir y cosas como esas. Así que, de verdad, los invito a que lo puedan descargar. También está en el stand de la Feria del Libro, en el Centro de Comunicación de las Ciencias, Universidad Autónoma de Chile. Y también los invito a que puedan descargar libros como Energías Renovables, sobre bacterias, sobre virus. Tenemos un montón de libros súper interesantes que pueden encontrar en nuestro sitio web ciencias.uautonoma.cl. Y también los dejo invitados para que puedan ingresar a la página de la Fundación Chilena Astronomía, donde pueden encontrar un montón de otras cápsulas audiovisuales, etcétera, sobre astronomía. Finalmente, una invitación también, si les gusta escuchar podcast, conduzco un podcast que se llama La Raíz de la Ciencia, también producto del Centro de Comunicación de las Ciencias, donde tratamos no solamente temas de astronomía, en realidad tratamos de todos los temas de la ciencia, por qué ocurren los terremotos, por qué suenan las cosas cuando se rompen, qué es la inteligencia artificial, cómo ver los robots. Por supuesto, de astronomía tenemos algunos de qué es la relatividad general, cómo se producen los eclipses, y tenemos otros temas que quizás les puedan interesar sobre ciencias en general. Así que los invito, está disponible en Cooperativa Podcast. Busquen La Raíz de la Ciencia en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, a mí en particular, JCBeamin en Twitter o en Instagram, a Ciencias-Chile, que es la cuenta del Centro de Comunicación de las Ciencias, y también a que sigan a la Fundación Chilena Astronomía, que están trabajando mucho por llevar la astronomía a todos los rincones del territorio nacional. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado de esto y que sientan el mismo entusiasmo que yo por el próximo eclipse de sol. Agradecemos la charla Eclipse. ¿Qué son los eclipses? ¿Por qué? ¿Y cómo suceden? Organizado por el Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma. Les invitamos a seguir participando de la programación de FILSA Virtual 2020.